pasada, Víctor, el tema de bioética general, bioética en la edad moderna o en la era moderna, vimos parte de, como resumido, varios temas de lo que es la ética, la relación de la ética con otras ciencias y algunos conceptos de bioética. Y les mandé materiales que quisiera yo que empezáramos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar lo que son principios y valores y las virtudes, que es fundamental para pues el arranque de esta materia, de este tema, de estos temas. Entonces, quiero saber si tú ya leíste el artículo que les mandé de principios y valores. ¿Qué has leído de eso? No, no tuve chance, doctor. Tuve un problemilla ¿No? familiar. No tuve chance de Ahí leer. está, no te digo. Y luego quieren a ver quién leyó algo de lo que es el artículo de principios y valores. Alguien que haya Yo leído. leí como muy generalizado el artículo, doctor. Venía sobre los principios, los valores y las virtudes. Ok. ¿Quién? Salma, ¿verdad? Sí, Salma. Mira, te pides igual que mis hijos, Hernández Méndez. ¿Eh? sí. Sí, te veo. Y Hernández Méndez, José Miguel, Luis Gerardo, son mis hijos y se piden Hernández Méndez. Ah, mira Bueno, qué coincidencia. coincidencia, sí. Bueno, pero qué bueno. Qué bonitos apellidos. Ay, la verdad, sí. La verdad, sí. Entonces, dime de lo que le hice, ¿qué recuerdas que son los principios y qué son los valores? ¿O cómo puedes Sí, diferenciar unos y otros? bueno, los principios, lo que más se me quedó marcado era que venía como de una determinada manera. O sea, provenía de algo que ya estaba. Sí. Y tenía pues relación los valores de los principios, porque el valor puede ser como más un concepto y el Ajá. principio no. Y A ver, sobre la ¿cómo? virtud, Sí. era como un hábito de la persona. Ok. Un hábito. Se van haciendo hábitos, las virtudes se van haciendo hábitos. Ujú. Entonces, vamos a ver, yo ahorita voy a abrir el artículo para dar una revisadita a algunos de los conceptos. ¿Verdad? Déjame, me voy aquí a donde están los artículos que les mandé y los principios, los valores y las virtudes. Ya lo encontré, aquí lo tengo, lo abrimos y lo minimizo para poderlo compartir. Ok. Bueno, así que esto es fundamental. De aquí parte todo, porque a fin de cuentas, todo eso es un proceso de educación que traemos desde que nacemos en casa. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es nada más reforzar varios de lo que aquí vemos. Entonces, ya estamos 27, me falta una persona nada más para estar todo el grupo. Vamos a compartir, les voy a compartir el artículo. Mm, ah, creo que este es. Sí, ya están viendo mi pantalla. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya se ve. Bueno, este artículo es algo para mí fundamental. Ya tiene algunos años, pero son cosas que no cambian. Son cosas que la verdad tenemos que estar todos los días reflexionando, recurriendo, recordando, rumiando, como dicen luego las cosas. Y obviamente vamos a ver que aquí, como dice, hablar de principios es tocar uno de los temas más sensibles al común de los seres humanos, ¿no? Cuando se dice que alguien es una persona de principios, que la educación que se imparte en un centro educativo está fundamentada en principios, que una empresa se guía por una serie de principios, o que la crisis de la política o la corrupción se debe a falta de principios, pues todo eso obviamente coincide en lo que les estoy comentando. Es algo común a los seres humanos, lo más sensible que puede haber. Y el punto de referencia, bueno, pues son estos que se llaman los principios. ¿Qué podemos decir de como definición de los principios?
Viene del latín principium, del griego arge, aquello de lo cual algo proviene de una determinada manera. Se tiene una determinada manera de ser como un punto de partida, así como en la naturaleza hay principios o leyes universales, en el comportamiento humano también en la sociedad se rige también por algunos principios éticos fundamentales de los que podemos decir que son, y aquí lo enmarca, leyes universales inmutables, válidas para todos, inspiran la buena conducta personal y social. Y si se acuerdan que estábamos viendo que la bioética es el hecho de ver la bondad o maldad de los actos humanos, pues aquí estamos viendo, bueno, pues precisamente eso, ¿no? Que la buena conducta de las personas parte de los principios. Y bueno, pues algo muy fundamental también, que es la dignidad humana, que es esencial, bueno, pues eso también, todo mundo queremos que se nos respete nuestra dignidad y muchas veces ni siquiera sabemos qué es, ni cómo respetarnos nosotros mismos, ni respetar la dignidad de los demás. Entonces, obviamente, necesitamos estar en la misma frecuencia, todos en el mismo conocimiento para poder decir qué cosa es lo que tenemos que saber todos, de cómo me gustaría que me traten, cómo me gustaría a mí que me respeten mi dignidad y mis principios que yo conozco, que tengo. Y bueno, pues entonces obviamente de la misma manera yo también tengo que aprender a respetar a los demás. ¿Verdad? Estos son, en este marco, en este cuadro, viene aquí, cuáles son por naturaleza los que dice que una persona tiende a hacer el bien, ya lo comentábamos en la clase pasada, que por naturaleza el hombre tiende a hacer el bien, ¿no? A evitar el mal. El ser humano está dotado de una dignidad esencial, la vida humana debe ser respetada como un bien inalienable, o sea, sin cambiarlo, es un respeto que debemos tener por la vida, y hay que decir la verdad y evitar la mentira. El fin no justifica los medios, todas esas cosas son lo que va dándole solidez a nuestros principios. La persona tiene derecho a su pleno desarrollo, la libertad es esencial para el desarrollo de la persona. El ser humano es capaz de comprometerse y cumplir lo prometido, eso es compromiso, tenemos que echar compromiso y cumplir. El trabajo es ley de vida y derecho básico para la subsistencia personal. El bien común hay que buscarlo por arriba del bien particular, en el orden de las cosas. Nunca vamos a anteponer mi bien personal ante el bien común, siempre hay que pensar en los demás también. La persona tiene derecho a participar en los destinos de la sociedad y la familia es un ámbito indispensable para el crecimiento de la persona. La naturaleza es un ámbito esencial para la vida y como tal debe ser respetada. Entonces, aquí, como dice aquí, los 10 mandamientos pueden ser considerados como pues, parte de esto, ¿no? De todo lo que estamos hablando aquí. Hubo quien tuvo que venir a decirnos cómo debemos de comportarnos. Ah, caray. Bueno, entonces eso es lo que son los principios, ¿no? Entonces es algo que existe, desde siempre ha existido, no vamos a cambiarlos. Las cosas son porque ya están establecidas a través del tiempo. Y dice aquí que si una persona o una comunidad o un grupo social deciden desconocer lo que ordena el principio, por ejemplo, aquí dice el derecho a la vida, a la libertad de expresión, al trabajo, a la movilización, pues deciden desconocer lo que ordena este principio, pues este no cambia. No porque yo no lo reconozca va a cambiar. O sea, para mucha gente seguirá vigente y tendrá que respetarse, porque no va a depender de la interpretación que se le dé por parte de cada quien de la sociedad a un principio, son fundamentales, son universales. Si la sociedad decidiera alejarse de un principio, pues sufre un proceso de transformación que al fin de cuentas la va a llevar a deteriorarse y a destruirse. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre valores y principios? Valor viene de valer, de ser fuerte, de ser capaz de algo, valerse por sí mismo, de axiología. La axiología es el estudio de los valores. Y lo que vale, lo que se tiene, hay cosas que valen, que tienen precio, lo que es digno de estimación, eso es un valor. Entonces el valor puede ser considerado como un concepto o un ideal. Entonces tenemos que saber que pues hay una correlación, pero los principios son fundamentales, no cambian, y los valores sí los podemos nosotros acomodar en una escala de valores. El valor es un bien descubierto y elegido en forma libre y consciente que busca ser realizado por una persona y añadimos reconocido por los demás. Pues los valores no son cosas, no son realidades solo subjetivas.
Los valores son subjetivos porque los vive un sujeto humano. Yo los vivo en la medida que yo quiero darle valor a las cosas o valor a mis actos. Entonces, los valores siempre van a haber dos lados o dos caras. La cara afirmativa de la propia de los valores a secas, la cara negativa, que podemos llamar antivalor o contravalor, ¿verdad? Por ejemplo, la generosidad es un valor, lo contrario es el egoísmo. El amor es un valor, lo contrario es el odio. La lealtad es un valor, lo contrario es la traición. Entonces, todo aquí tenemos que ir sopesando y saber que hay algo que es un valor y tiene un antivalor, ¿verdad? Algo que es contrario al valor. Los valores que antes no eran reconocidos como tales, por ejemplo, el respeto al medio ambiente, ahora ya es un hecho que tenemos que conocerlo como un valor. El respeto a la naturaleza es un principio fundamental, también siempre ha existido. Que no lo reconozcamos o que no lo hagamos, no lo cumplamos es otra cosa, pero necesita ser reconocido como un principio, el valor del respeto a la naturaleza. Los valores son dinámicos, no son estáticos, son dinámicos, están siempre moviéndose, siempre están presentes. Los principios son muy objetivos, universales y válidos para todos. Los valores depende, eso sí, cada quien le va a dar el valor que quiera. ¿Sí? Y lo que decíamos de las virtudes, la virtud es la encarnación operativa del valor. Por ejemplo, dice aquí, el principio de la dignidad esencial de la persona puede deducirse valores como el respeto a sus semejantes, a ideas y opiniones, a la tolerancia en la relación entre personas. Entonces podemos tener pues un concepto más claro de qué cosa es un principio, es algo que existe desde siempre, como decía su compañera, no lo vamos a cambiar nadie porque siempre ha existido y va a seguir siendo un principio para todos, es universal. El valor, cada quien le vamos a dar el valor que queremos a cada situación y la vamos a anteponer a unos o a otros y la escala de valores por eso está cambiando, porque cada quien hace su propia escala de valores. Las virtudes, como dice aquí también, permiten obrar con mayor facilidad, buscar eficientemente la excelencia en la vida de las personas y la operatividad de los valores a nivel corporativo social. Las virtudes nos ayudan a vencer resistencias instintivas, emocionales o ambientales, a romper la indiferencia frente a los valores. Entonces, una persona que es de principios, que reconoce y respeta los principios, que tiene valores adecuados, ¿verdad? Y que si a través del tiempo les va dando su justa dimensión, pues va haciéndose virtuoso. Las virtudes son algo que son, como decía su compañera, hábitos que podemos irnos haciendo con el tiempo. Entonces, tenemos pues varias cosas que nos van ayudando a irnos moldeando entre los principios, los valores y hacer las virtudes, hacer esos hábitos que nos ayuden a ser cada día mejores. Entonces, las virtudes que se alcanzan con la práctica constante, esas hay que estarlas practicando pues continuamente y vamos haciendo hábitos y cada vez vamos teniendo mayor virtud. Esas pues obviamente nos van ayudando a tener una conducta recta y entonces vamos a ver ahorita una presentación de lo que son las virtudes para que nosotros podamos entender cómo a fin de cuentas tendemos a hacer hábitos que es lo contrario de un hábito bueno. Un hábito es una costumbre buena, lo contrario es una costumbre mala que se traduce como un vicio. Entonces nosotros tenemos que ser virtuosos, o sea, tener hábitos o costumbres buenas. Eso es lo que tendemos a hacer o queremos que todo mundo lo sea. Desgraciadamente no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Entonces por eso a veces el lenguaje se llama valor y virtud como términos sinónimos, sin embargo no son sinónimos. Ya hicimos la diferencia y aquí está en este artículo muy claro cuál es esa diferencia. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de valores, de principios, de virtudes? ¿Alguna pregunta? No, Marlene García, ¿no tienes alguna duda? ¿Sí te queda claro que es una cosa que es otra? Todo bien, doctor, muchas ¿Todo gracias. bien? Bueno, entonces voy a cerrar
este artículo y me voy a venir aquí a abrir una presentación. Ahí está tu lonche. ¿Trajiste mi cubrebocas? Sí. Porque vienes sin cubrebocas, ¿no? Aquí qué hay. Nada. ¿Mis clases? Estoy dando mi clase. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tu sándwich? Ja. Ya la apagué. Estoy abriendo una presentación que se llama Vivamos las Virtudes, porque decíamos que esto es un hábito que tenemos que estar todos los días, todo el tiempo en nuestra vida viviéndolas. Y las vamos a revisar ahorita. Entonces, me voy a regresar a la plataforma y vamos a compartir la presentación. Aquí hay agüita. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, doctor, ya se ve. Bueno, tienes esta presentación, aquí dice sexto semestre. En sexto semestre se llevaba bioética y luego bajó a quinto y ahora está en cuarto semestre, o sea, lo llevan para abajo, ¿verdad? Espero que ya no baje de ahí, se mantenga ahí, que nunca es tarde o nunca es temprano, ¿verdad? Entre más pronto la gente se impregne de estos conceptos y de estos temas, pues mejor. Bueno, vamos a ver entonces, decíamos que es virtud, vamos a ver esta presentación que se titulé yo, Vivamos las Virtudes, porque tenemos que estarlo viviendo. Cuando conocemos una persona que le vemos todas estas características, una persona que es alegre, que es servicial, que es sencilla, que nos cae bien, nos preguntamos qué es lo que tiene esa persona. Simplemente, pues, tiene virtudes que le embellecen. Entonces, las virtudes embellecen el alma. Juan Pablo II, o San Juan Pablo ahora, él decía cuando era papa que la estatura moral de las personas crecía o disminuía según las palabras que pronunciaba y los mensajes que elegían oír. Como luego dice por ahí un dicho, dime con quién andas, te diré quién eres, dime qué te gusta, con quién te juntas, dime qué lees, qué ves, y yo voy a saber cuál es tu dimensión moral, ¿verdad? Porque ahí conocemos a las personas. Entonces, nosotros, las virtudes que vemos en la gente son que nos ayuden a tener esto que se llama firmeza, que reafirma a la persona en lo que está haciendo. Entonces la firmeza nos da una reafirmación de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que decimos. La congruencia que tenemos que tener entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La prontitud que va creando una capacidad de obrar bien con más facilidad. O sea, a medida que vamos ejercitando todo esto, se va haciendo ese hábito, esa situación muy común y ya no necesitamos ni estar pensando cómo vamos a actuar, sino que ya se hace de una forma fácil, rutinaria, se va incorporando a la persona a su modo de pensar y de actuar. Eso es prontitud. Y agrado permite a las personas conocer la felicidad, actuar a gusto, sentirse uno a gusto, sentirse con satisfacción. Entonces, cuando yo aprendo
a hacer las cosas porque sé que es parte de mi obligación lo que tengo que hacer y conozco que lo que haga me va a dar felicidad, a fin de cuentas nos vamos a dar pues, cuenta, valga la redundancia, que la bioética y lo que busca el hecho de actuar bien una persona es ser felices. A fin de cuentas, yo les decía en la clase pasada de que buscaran un libro y leyeran lo que es la ética de Nicomaquea, donde Aristóteles describe a su hijo una serie de consejos, que es ese libro, La ética de Nicómaco, donde le dice toda una serie pues, de consejos y de reglas que debe observar para que llegue a ser feliz. Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera que estamos buscando, como decíamos, el beneficio de los demás, no nomás el servirme yo de los demás, sino beneficiar a todos, a otros, nos vamos sintiendo la satisfacción del bien realizado, ¿no? Me siento satisfecho porque hice lo que tenía que haber hecho. Eso es el agrado. Y entonces obviamente debe haber siempre un objetivo o un motivo, y son dos fundamentales los objetivos o motivos para poder actuar así o para mejorar. Tenemos que mejorar en dos formas. En la intensidad con la que se vive, debemos de ser mejores día con día, y debemos de mejorar también en la rectitud de los motivos. O sea, ¿qué es lo que me orilla a actuar como actúo? Si los motivos me llevan por un camino de recto, derecho, pues me voy a sentir bien. Ambos van a coincidir con la verdad, decía en el artículo que les empecé a explicar más o menos. Léanlo bien. Dice, si yo actúo con la verdad, si yo siempre sostengo la verdad, pues el proceso natural de maduración va a consistir en el desarrollo armónico de las virtudes humanas. A fin de cuentas, eso es. ¿Cuáles son las virtudes cardinales que nosotros siempre buscamos? ¿De dónde viene el nombre de virtudes cardinales? Cardinales viene del cardo. Cardo es la bisagra, el quicio de una puerta o de una ventana. Los maderos que se usan para poner las puertas es lo que le da solidez y fuerza a la puerta, pues es el marco, ese es el quicio de la puerta, el marco de la puerta. Y obviamente, bueno, pues tiene que ser fuerte, eso, por eso dice, cardinales son fuertes, como dice aquí. Todo acto de virtud debe ser prudente, justo, fuerte y templado. Entonces, la fuerza y el temple de todas estas cosas viene siendo eso. Que tenemos que tener esa fortaleza para sostenernos en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que somos, cuando estamos convencidos de ello. Y obviamente para eso tenemos que también ser muy prudentes y muy justos. Eso es lo que nos va llevando pues a ir viviendo esas virtudes, ¿no? Entonces, hay un movimiento instintivo propio que se revela ante potencias superiores y que deben ser perfeccionados por las virtudes propias de las potencias, como son la voluntad, que equivale a la justicia, el apetito concupiscible, se necesita tener templanza para vencerlo. Concupiscencia quiere decir a ver, alguien que me diga qué es concupiscible o concupiscencia. Quiero saber qué tanto saben de ese término. Porque eso es fundamental, ¿eh? Tenemos que aprender a vencer ese apetito concupiscible. ¿Alguien Que que tiene, sepa? ay, perdón. Bueno, yo le digo, A ver, según yo, ¿quién es? soy Miriam, Sí, sí, dime. es, es como que tiene deseos, pero de bienes como materiales, ¿no? O sea, como de algo palpable, pues, como la ambición, algo así. ¿Deseos de bienes materiales? Deseos de bienes materiales, según yo era algo No, parecido. pues te quedas muy corta, es algo más importante. Sí estás hablando bien del término deseos, pero la concupiscencia es el deseo de la carne, o sea, el ser humano por naturaleza somos débiles a eso, o sea, a mí como ser humano, como hombre, me atrae el instinto de mi sexo opuesto, y a las mujeres viceversa, o sea, algo que traemos ya innato, o sea, nacemos con él, traemos un instinto, ¿verdad? Tenemos un instinto, entonces es el deseo de la carne primero antes que de las cosas. Tenemos que saber
pues reconocerlo y poder pedir que nosotros vamos teniendo la fortaleza por eso se llama templanza. La templanza es que me dé fuerza para vencer ese apetito concupiscible, no caer con tanta facilidad. De por sí vamos a estar cayendo constantemente porque pues es algo normal, natural, y necesitamos pedir pues apoyo a quien nos da las gracias y las virtudes para actuar de una manera que podamos sobreponernos a todas estas cosas, no caer, vamos a decir aquí, el concepto de pecado, de falta. Sabemos que tenemos que saber respetar. Hablábamos hace rato de dignidad, de respeto, y obviamente, bueno, pues imagínense, si nos dejáramos llevar por nuestro instinto, ¿cómo estaría el mundo? Si de por sí casi parecemos animalitos que pues, el instinto nos gobierna y nos gana. Y entonces imagínense, yo que ando por la calle y a todas las mujeres que yo vea que se me cruzan, con todas yo quisiera pues tener una relación, imagínense nada más, o viceversa, con que todos estuviéramos igual, pues esto sería un verdadero desorden. Entonces tenemos que enseñarnos a reconocer que somos débiles a la carne, que tenemos que sobreponernos, que tenemos que saber respetar a los demás. En la medida que nosotros respetemos a los demás, pues se nos respetará a nosotros, y tenemos que poner ese detente, ¿verdad? Ese hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Entonces, ¿con quién sí puedo, con quién no puedo, o con quién debo, con quién no debo? Entonces, si no, pues nos convertiremos en animalitos instintivos, a estar siempre nada más pensando que, pues con quien sea se me va a antojar, ¿no? Nosotros tenemos uso de razón, por eso nosotros tenemos que pensarlo bien. Pues la tendencia, pues, irascible a la agresividad, tenemos que tener fortaleza para vencerlo, y obviamente aquí entra lo que se llama el imperio de la razón, lo que les estoy diciendo. Si yo entro en razón, entro en juicio y entro en razón, pues voy a aprender a respetar tantas cosas como es no ser agresivo, no agredir a la gente, no pasarme en cuestiones de deseos, porque una cosa es ver, sentir, y otra es consentir, ¿verdad? Si yo estoy dándole vuelo y vuelo y vuelo a la mente de algo que no está bien, pues obviamente ya estoy consintiendo algo que no debo, y eso no está bien. Y pues tenemos que tener una fuerza de voluntad suficiente para que nos ayude a ser justos y a irnos marcando cuál es el camino que debemos de seguir. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Tenemos que son 4 las virtudes cardinales. La primera es prudencia. La prudencia nos permite encontrar los medios para llevar a cabo el bien moral deseado. ¿Verdad? Dice incluso en los proverbios, bienaventurado el prudente. Todos tenemos que saber ser prudentes. Cuando no lo somos, es cuando pues metemos la pata porque no nos frenamos y hablamos hasta de más. Entonces nos falta ese sentido de prudencia. Entonces, para eso se requiere conocer los hechos, a las personas, las circunstancias. Eso implica que tenemos que ser reflexivos, conscientes y responsables. Ser responsables, y conlleva la prudencia, docilidad, ser dóciles, ser sagaces, tener ingenio y tener providencia. Nosotros tenemos pues que saber todo, qué pasa, dónde pasa, por qué pasa, ubicarnos cuáles son los hechos y poder, antes de juzgar, saber por qué pasan las cosas. Otro de las virtudes cardinales es la justicia. La justicia nos impulsa a dar a cada uno lo suyo, a respetar los derechos ajenos, cada quien lo que merece, darle a cada quien lo que le merece. Para esto incluye pues lealtad, cumplir compromisos adquiridos. Si yo me adquiero un compromiso con mi novia, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, pues tengo que saber ser leal a eso y respetar lo que adquirí. Ya lo leíamos un poquito en el artículo de principios, valores y virtudes. Decía, si yo me comprometo a algo, hay que saber cumplir. Entonces, eso lleva de la mano con la justicia. Y luego la sinceridad, la persona y el momento oportuno. Tenemos que ser sinceros. Otro concepto muy importante y fundamental es la laboriosidad, que es hacer lo que debes hacer y estar en lo que debes estar. Tenemos que saber concentrarnos en lo que estamos
hacer lo que debemos hacer y no darle vueltas a las cosas mucho y no poder llegar a aterrizar las cosas, sino hacer lo que debe ser y lo que está bien que hagamos. Eso se llama laboriosidad y es parte del principio de justicia. Otra de las virtudes cardinales es la fortaleza. Entonces hablábamos de prudencia, de justicia, la fortaleza da vigor al alma para correr tras el bien. Ya veíamos que el hombre por naturaleza nace y tiende a ser bueno, a hacer el bien a los demás. Sin embargo, bueno, sabemos que no, que tenemos muchas situaciones que nos han a través del tiempo gobernado y nos han impuesto pues, situaciones de maldad que caemos fácilmente en muchas cosas. Entonces, es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Eso definitivamente. Entonces, lo bueno no se pega tan fácil, lo malo se pega muy fácil. Entonces, tenemos por eso que dominar esos efectos del temperamento, soportar con alegría las contradicciones. Vamos a tener muchas contradicciones en la vida, no todo es como nosotros queramos. Muchas cosas que quisiéramos ser o tener no va a ser posible. Entonces, pues vamos a encontrarnos y a toparnos con pared en muchas cosas y tenemos que soportar con alegría esas contradicciones. ¿Quién es fuerte? Pues fuerte es el que persevera en el cumplimiento del deber. Necesitamos establecer perfectamente bien qué es lo que quiero ser, a dónde quiero llegar y para eso se necesita esa fortaleza. Perseverar en el cumplimiento del deber. El compromiso que me eché. Quiero estudiar, tengo compromiso para hacerlo, sé que tengo mis clases de bioética tal día, tales horas, pues estar aquí presentes, ¿verdad? Porque de esa forma vamos a ir perseverando en el cumplimiento de nuestros deberes, tanto de este como de tantas materias, como en la misma vida, ¿no? Entonces hay que ser fuertes para eso. Buscar hacer el servir más que beneficiarnos. Yo quiero servir a los demás más que buscar mi beneficio propio. Y obviamente, grandeza de ánimo y nobleza de carácter, todo esto nos va a llevar a eso, a tener pues el ánimo siempre fuerte, siempre grande, a no estar decaído porque tal o cual cosa no me salió como yo quería. Por eso soportemos con alegría las contradicciones y cumplamos con nuestros deberes como debe ser. Entonces eso nos va a llevar a tener esa grandeza de ánimo y nobleza del carácter. O sea, tenemos que saber dominar nuestro carácter para que poco a poco vayamos siendo nobles en nuestro carácter. ¿Qué lleva o qué conlleva esta fortaleza? Pues primero, mucha paciencia, soportar las molestias con serenidad. No todo es como queramos, entonces entenderlo que no por cualquier cosa que no me salió como yo quería, yo voy a favorecer, a permitir explotar. Entonces, pacientemente vamos a saber sobrellevar las cosas. Magnánimos. Magnánimos quiere decir de gran, magnánimo es magno, de gran, como les dijera, pues una grandeza de ánimo. Optimistas, no asustarse ante las dificultades. Muchas cosas nos van a venir generando problemas por no entenderlo de esa manera. Entonces, todo esto, pues con el paso del tiempo vamos a darnos cuenta de cuántas cosas son ventajas que maduran a las personas y las hacen crecer. Ya les decíamos, en la medida que nosotros vayamos practicando todas estas virtudes, vamos a ir creciendo en nuestro carácter, creciendo en nuestra forma de ser, y eso nos va haciendo agradables a los ojos, pues de nosotros mismos, la satisfacción lograda, con los demás, obviamente, y con nuestro creador, con nuestros padres, con toda la gente que nos rodea. Entonces, eso hace que nosotros maduremos como personas y hacer crecer a los demás. La otra virtud cardinal es la templanza. Entonces, la templanza nos modera el uso de los bienes de la tierra y nos ayuda a poner el corazón en el cielo. Aquí sí, tener también bien ubicado. ¿Para qué quiero atesorar tantas cosas? ¿Cuáles son los bienes de la tierra que yo quiero tener, que necesito tener para poder vivir tranquilo? Vivir tranquilo, sin necesidad de estar deseando lo que no tengo y que veo que otros tienen. ¿Para qué?
Entonces, hay que poner el corazón más allá arriba, más de nuestra realidad, ¿no? Y entonces, en la medida que nosotros, fijada por la razón, vamos haciendo las cosas, a fin de cuentas eso enriquece la voluntad y nos vamos a ir enriqueciendo, viendo que estamos plenos, satisfechos con lo que vamos teniendo y vamos logrando por nosotros mismos. Para eso se necesita, pues, se requiere que seamos modestos, sobrios, dice aquí, clementes, humildes, que vemos la mansedumbre y la mortificación. Se requiere continuamente estar ejercitándola, continuamente ejercitar la templanza. Puedes controlar tus respuestas y controlas los estímulos, dice. Pensamos que nada nos afecta. Los tenemos todo y nos olvidamos de Dios a veces. Entonces aquí entra Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo les decía yo que sin necesidad de hablar de religión, todas las religiones, todas hablan de Dios, todos tienen un Dios. Llámale Jehová, Yahvé, Dios, Confucio, Mahoma, la religión que ustedes quieran, tiene su Dios. Su Dios es la persona que representa lo máximo de cada una de las religiones. Y obviamente las carencias y el ver a las personas que queremos lejos de Dios, con problemas que nos recuerdan la existencia, y vamos a orar por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pedir a Dios, pedir a nuestro Creador, que a todos nos vaya dando la suficiente templanza para que logremos controlarnos, aceptar lo que tenemos, a no estar deseando lo que no tenemos, porque se nos va la vida queriendo tener lo que no vamos a tener nunca, entonces no disfrutamos la vida. Otro es la generosidad, otra virtud muy importante, ¿eh? La generosidad siempre nos ayuda a actuar a favor de las otras personas, en forma desinteresada, con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad de que la aportación de esas personas, aunque le cueste un esfuerzo, decía David Isaac, aunque cueste un esfuerzo, para todo el mundo le conviene tener, pues, buscar esa utilidad que tenemos que hacer para, pues, para ver por los demás, que todos estemos satisfechos con lo que tenemos y hacemos. Entonces puedes dar muchas cosas, como puedes dar cosas, tiempo, sonrisas, un saludo, pero obviamente pensar que no vamos a estar satisfaciendo caprichos de nadie, saber cuándo, a quién y en dónde. Entonces eso que vamos a dar de nuestro tiempo, de nuestras cosas, de nuestras condiciones de vida, pues sabemos también perfectamente quién. Entonces, siempre que podamos darlo. Bien, entonces estas son las virtudes que tenemos que revisar. Hasta aquí, jóvenes, alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. ¿Qué dice Miriam? A ver, Miriam, no vi tu chat, déjame ver. Ah, no, solo le puse que estaba todo bien, que sí entendía todo lo que había ¿Ah? mencionado. ¿Mande? Nadie tiene alguna pregunta, todo bien. Todos dicen que todo está bien. Bueno, en el chat también, ¿y todo bien? No. Sí. Ah, bueno. Entonces, una vez que ya revisamos esto, bueno, pues ustedes tienen los materiales, vuélvanlos a revisar, a leer, a releer. Vienen preguntas en el examen de esto, de lo que es fundamental, ubicarnos en lo que son valores, principios, virtudes. Por favor, de ahí parte todo lo que podamos hacer para la búsqueda del bien, tanto bien personal como bien comunitario, y de otra manera, pues nuestro bien profesional. Ahí viene la virtud del bien para los demás. Bueno, otro tema que íbamos a ver el día de hoy, ya tenemos prácticamente cubierta la primera hora de clase, decíamos, la importancia para poder deliberar, debatir, sacar conclusiones, tomar acuerdos por parte de los comités colegiados de bioética.
¿Ya su clase, mijo? ¿Ya vais el gol? Ya, tráigase los audífonos. Entonces, decíamos que la importancia de todo eso es el diálogo. Por ahí les mandé algún artículo que habla mucho del diálogo, ¿verdad? Es la importancia del diálogo para poder establecer cómo vamos a hacer que los demás sepan lo que nosotros estamos pensando, o nosotros conocer lo que los demás piensan de nosotros y de lo que hacemos, pues es dialogando, platicando. Deja la chamarra. ¿Te vas a ver la chamarra? ¿Te va a estorbar? Bueno, que le vaya bien con su clase. Entonces, la importancia del diálogo. Para esto les voy a presentar un video, quiero que lo vean, un video de cortito, pero para darnos cuenta de la importancia del diálogo. Un diálogo debe tener varias características para poder decir que sí sabemos o no sabemos dialogar. Entonces, vamos a ver, a compartir este video. Aquí está. No, no se ve, ¿verdad? Permítame. Aquí está. Yo debería estarse viendo y no. Bueno, cuando hagas el ándale. O sea que tú no comes camarones ahorita. Ah, qué caray, vamos a empezar. Me dice expandir el panel para mostrar el video.
Pero lo compré entero. Pero ¿cómo la firmo? ¿Al mismo lo compro con limón y huevo? Aquí está. A ver, ya lo están viendo. No se ve. ¿Ya lo ven? No, doctora, aún no está compartiendo. ¿No? O si tiene el link, nos lo puede pasar por aquí por el chat y ya cada quien lo ve y le decimos cuando acabemos. A ver, ahorita veo. Aquí lo tengo. Déjeme regresarme para compartirlo y expandirlo. A ver, déjame ver. Entonces ya vi, lo tengo que minimizar aquí. Compartir. Quisiera que fuera el nombre, pero no. Ay, mira, Ya se ve, doctor. ¿Ya se ve? Sí, ya nada más falta que le ponga play. Ok, va. De nada, qué lástima, otra vez será. Y continuamos aquí en ¿Quién quiere ser millonario? Con nuestro siguiente concursante, al que recibimos con un fortísimo aplauso. Bien, ¿su nombre? Me llamo Guamedo Sánchez, Guamedo Sánchez. ¿Y viene de? de Playa Blanca, Lanzarote. ¿Y cómo se llama? Guamedo el Canario, ¿Y de dónde viene? de las Islas Canarias, muchachos. ¿Y cómo se llama? Mira mi niño, me llamo Guamedo el Canario. Bien, pues, Guamedo, bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias. Vas a tener la oportunidad de forrarte, si eres un poco avispado. Esta es la primera pregunta. En abecedario, ¿cuál es la tercera letra? Para ello tienes 4 opciones. Opción A, letra E. Opción B, letra C. Opción C, letra B. Y opción D, letra I. Solo sé yo, chicos, mira mi niño, porque la tercera letra del abecedario es A, B, C, la C. La C. La C. Muy bien, marcamos. Opción C. No, la C no la C. Dice que no lo sabe. Le recuerdo que puede obtener, si quiere, el comodín del 50%. No, digo que la C. La C. No, yo ya sé que usted la sabe, chico, porque usted trabaja aquí, como no la va a saber, mi niño. Claro que lo sabe. Yo sí que la sé, pero usted no la ve. ¿Cómo que no? No. Yo veo la B y sé que la B es la C. Entonces, la C. ¿Nos arriesgamos por la C? Nos arriesgamos y... Y cambiamos a la I. Opción D. No. ¿D de qué? De D a la D. No. No le dé, no le dé, no. No le dé. ¿Cómo que no le dé? Si usted me dice que yo dé a la D, yo sé que usted ve lo que yo veo. La ve, no lo ve. ¿Cómo? ¿Eh? Cambiamos a la E, opción A. No es no A. No es No. A. No es A. No, la C que es la opción B por la C, que es la C de la C. Si yo la sé, no lo ve. Si usted la sabe, dígame a cuál le dé. Pues ya yo te estoy diciendo, chico, de la C. La D no le dé, no D, no. No D. La B es la C. Si yo ¿La C o la D? La B que es la C. ¿Quién ve? La C. Yo sé que la B es la B es la C. No la D. Vamos a intentar, Guamedo, que me estás volviendo tonto. Vamos a intentar. Niño, tú eres con la bobería, chico, que te pones el flan a la cara, muchacho. Déjame ahí que yo vengo aquí y me pongo la cabeza como pasa burro, chico. Vamos a intentar Déjame ahí, mi niño. recomponer. Vamos a La intentar. opción B que es la C. Opción B, letra No me C. regalan nada. Veamos No, por ejemplo, a ver si he acertado. Letra C. por ejemplo. Y en abecedario la tercera letra es la E. Guamedo, lo sentimos mucho. Lo ha tenido a huevo.
pero lo ha perdido. Y aquí tenemos el dinero. ¿Lo ve? Sí. Pues ya no lo ves. Yo lo digo, pero ya lo vi, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, porque no, y volvamos después. A la gente por esto no sé. Yo he regalado panquequitos cuando llegaba de las panquequitos, ¿vale? No, panquequitos que contaban. Bueno, ¿cómo ven? ¿Algún comentario al video? ¿Qué le pasó al pobre Guamedo? Tengo aquí en pantalla a Ramsés Melo Cortés. ¿Tienes algún comentario, Ramsés? Pues prácticamente la idea y el tema del video es que qué tan importante es el diálogo, básicamente. ¿Y qué por eso? ¿Pero qué le pasó a Guamedo? ¿Hubo un diálogo? ¿Qué le faltó a esa forma de... ¿Fue diálogo o no fue diálogo lo que tuvo Guamedo con el del programa? Pues ¿Cómo estuvo faltó ese? aclarar ciertos conceptos al inicio de la pregunta también, que O le sea, hizo no... Ajá. O sea, hubo mucha confusión, ¿no? Sí, mucha confusión, no hubo claridad. No hubo claridad exactamente en lo que le estaban preguntando. El pobre Guamedo decía una cosa, el otro lo confundía, y a fin de cuentas nunca llegaron a tener un acuerdo. Y no ganó nada. Y no ganó nada. Entonces, por falta de claridad en los conceptos, por falta de tener esa, ¿qué será? Comunicación real, franca, diversa, pues obviamente nos generó una serie de confusiones y no pudimos tomar acuerdos. Entonces, ahí viene la importancia del diálogo, ¿no? Aquí en este video queda muy claramente ejemplificado que si no aprendemos a dialogar no vamos a llegar a nada. No llegó a nada el pobre Guamedo, perdió un premio y el otro pues hasta se burló de él, ¿verdad? Como diciéndole, no sabes leer, no sabes participar, no entiendes. Exacto. Entonces, vamos, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme pasar cuáles son las características que debe tener un diálogo para que sea un diálogo adecuado. Y luego también, pero eso de Aquí les voy a presentar, esto es de un programa que hubo hace muchos años en el ISSSTE, precisamente pues intentando, ok, ya lo tengo aquí, vamos a minimizarlo y luego nos vamos a compartir la pantalla. De regreso a la reunión. Vamos a compartir esta presentación. Que les decía yo, una serie de temas que hubo en un programa que se llamaba Asume, que tiene mucho que ver con lo que estamos tocando. Asume, el ISSSTE hace muchos años, cuando yo estuve de su director médico en el hospital, en la clínica del hospital de aquí, parecía que estábamos jugando, como aquí lo estamos viendo, al teléfono descompuesto. Sí están viendo mi presentación ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces se fijan en esta imagen, ya se las pasé en la presentación de lo que es la bioética moderna, o en esta época moderna. Esto habla de una situación de jugar al teléfono descompuesto, una serie de mensajes que tenemos que transmitir, que no las capta como debe ser porque no sabe mandar los mensajes, y obviamente dice aquí un mundo sin ingenieros donde no hay claridad en todos estos conceptos y en estos mensajes. Entonces tenemos aquí dos teléfonos anudados de una forma o de otra y no hay una línea franca de diálogo, de claridad. Para que haya un diálogo tiene que haber un receptor y un emisor, y obviamente, bueno, pues que sea clara la comunicación.
Y les decía yo que este programa lo tuvimos ahí precisamente por lo mismo, porque dábamos indicaciones y pareciera que se estaba No, a mí con mariachis. A ver, entonces decíamos la importancia del diálogo. Y ese del frío. O sea, Ya no quiso esto, se me trabó. No. ¿por qué no llegó a la hora de mi cumpleaños? Nada más un sábado. Pero ese chavito. A ver, aquí está. Vamos a verlo así, porque si lo quiero poner, no. Bueno, aquí sí se ve. Nos decíamos cuál es el objetivo del diálogo. Pues que todos los participantes lleguemos a convencernos de que se requiere dar tiempo para dialogar con las personas más cercanas a nosotros, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera, y la importancia que tiene el saber dialogar. ¿Sí lo están viendo en la presentación, jóvenes? Sí. Bueno, entonces la voy a dejar en esa forma porque si no, trae muchos efectos en la presentación. ¿Cuál es el concepto del diálogo? Que es el medio directo de comunicación de los seres humanos, mediante el cual compartimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, planes. O sea, es la única forma de conservar una relación viva. Cuando nosotros queremos mantener una relación viva con los demás, ya sea como dijimos, pareja o padres, hijos, pues tenemos que aprender a dialogar. Si no, no vamos a llegar a nada. Entonces yo les digo cuando damos esta presentación, que yo hace muchos años aprendí que para una buena relación de parejas es fundamental dialogar. Si no sabemos dialogar, no va a haber una buena relación, porque si la base de todo es el diálogo y no hay diálogo, pues no va a haber comprensión, no va a haber conocimiento, no va a haber pues comprendernos, apoyarnos y crecer juntos como pareja. Entonces no hay confianza, se pierde la confianza, se pierde el respeto y ya valió. Ahí se pierde totalmente la relación de pareja. Entonces el diálogo es fundamental para mantener una relación viva. Entonces el diálogo es necesario y es la única manera de conocernos unos a otros. Si queremos lograr una unidad con lo que nos rodea, debemos comunicarnos todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa. Y esa es la forma de poder mantener esas relaciones vivas, sabiendo dialogar. Hay un curso que hace tiempo llevé también el año pasado, que precisamente es para relaciones de parejas que tienen problemas pues de falta de comprensión y de relaciones frías, de relaciones difíciles, de conflictos continuos. Y ese curso se llama Tú no me entiendes, precisamente por lo mismo. Y dice, a fin de cuentas, dice, no me entiendes porque no quieres entenderme. Primero, porque no me conoces. Segundo, porque si no me conoces, no vas a entender lo que quiero y a comprender lo que busco, lo que quiero en la vida. Y obviamente no vamos a poder crecer como parejas y vamos a estar viviendo una vida de conflictos siempre. Entonces, la fundamental para todo eso, conocernos, es dialogar. Como dice aquí, necesitamos irnos conociendo a base de dialogar. Iremos amando a los demás, dice, en la medida en que los vayamos conociendo. Dice un traductor por ahí, que no se puede amar lo que no se conoce. La única manera de conocerse es dialogando, platicando. Dialogando es como arreglamos nuestras diferencias, los malos entendidos, siempre y cuando sea la inteligencia y no las emociones las que nos vayan dirigiendo. Tenemos que usar nuestra inteligencia para poder avanzar en el conocimiento de los demás a través del diálogo.
Donde no hay diálogo, no hay convivencia ni hay comunicación. No hay una buena comunicación. Mientras mejor los conozcamos, mejor podemos entenderlos, ya que descubriremos poco a poco sus sentimientos, sus planes y todo lo que la gente conlleva, ¿no? Vamos a ir descubriendo qué sienten, cuáles son sus gustos, todo lo que quieren en la vida. Y el objetivo de dialogar es ese, precisamente. Aquí estamos viendo una imagen donde están todos muy contentos porque supuestamente parece que saben dialogar y están en un curso de parejas y todo el mundo más o menos lo lleva bien. Aquí un padre que intenta dialogar con su hijo, donde hay conflictos, donde pues debemos de llevarla bien. Dice aquí, y el objetivo del diálogo no es intentar cambiar a nadie, no hay que cambiar a nadie. Yo les confieso que un tiempo que tuve mucho conflicto en mi relación de pareja era por eso, porque me decía mi señora, es que tú no vas a cambiar, no cambies, tienes que cambiar. Y dije, no, a ver, no tienes por qué cambiarme, ni quieras cambiarme, ni yo tampoco a ti, o sea, nadie es más que como es, y genio y figura, dice el dicho, hasta la sepultura. Entonces no queremos o no querramos cambiar a los demás, tenemos que saber aceptarlos. Cuando queremos cambiar a los demás es violar su personalidad y eso no es adecuado, no es correcto. El gran obstáculo para poder tener un diálogo adecuado es el orgullo. Si yo soy muy orgulloso, un soberbio, obviamente no voy a poder tener un buen diálogo con los demás. Entonces tengo que ser humilde, tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a aceptar a los demás. Entonces, ¿cuál es el peligro del diálogo? Pues que frecuentemente, en lugar de ser un esfuerzo para lograr una mejor comprensión, lo que comentábamos, se vuelve una acusación. Entonces estamos nosotros acusando a los demás en vez de tratar de entenderlos y comprenderlos. Ese curso que les digo está precioso. Yo les doy la orientación, les mando si quieren la liga para que puedan inscribirse y llevarlo. Lo dan cada determinado tiempo, tiene un costo muy básico, casi creo que son 500 pesos, no es significativo, pero ayuda mucho a crecer como personas y como parejas, ayuda mucho. Para evitar pues esta situación de conflicto, debemos conocer y amar con defectos y cualidades. Para eso tenemos que aprender a dialogar y aceptar a los demás. Tener muy claro cuál es nuestro objetivo, saber autocriticarnos, aceptar a los demás y no querer cambiar a nadie. Entonces, es importante compartir información acerca de nosotros y de lo que nos pasa. También que siempre salga la verdad, que siempre seamos sinceros en nuestra forma de dialogar y de platicar con los demás. Para eso es importante hacer preguntas acerca de lo que nos desconcierta y en lugar de asumir y suponer las cosas, no estar presumiendo, suponiendo, no, sino que seamos claros. Lo más claro es lo más decente, ya les dije yo que decía mi mamacita, siempre nos decía, lo más claro es lo más decente, pues sí, pero a veces hay quienes pecan de franqueza y de claridad, supuestamente, fallan a la prudencia y atacan o señalan todas las faltas de los demás y eso a nadie nos gusta, ¿no? Nos gusta que nos digan en qué estamos mal, no nos gusta a nadie. Entonces, hay que saber presentar en forma clara, directa y específica todas las quejas que nos pasen con las personas que estamos platicando o conviviendo. No olvidemos que una queja debe ser, o para ser constructiva, deberá incluir una petición específica de cambio que requiere y que debe ser negociada con la otra persona. Todo en esta vida es negociar. Entonces, más que querer cambiar a los demás, pensar en que el que debe cambiar es uno. Uno es el que debe de ser más accesible, más humilde y aceptar a los demás. En resumen, ¿qué podemos decir del diálogo? Pues que es el medio por el cual los seres humanos nos abrimos a los demás, compartiendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros planes. Entonces, yo me voy a abrir a los demás compartiendo primero lo que yo pienso, lo que yo soy, darme a conocer tal y como soy, no andar con situaciones de aparentar cosas que no somos, porque entonces luego ahí viene ese problema de las relaciones de parejas, porque queremos decir que somos lo mejor y además mostramos nuestra cara de la moneda bonita y no la otra. Entonces, recordar que tenemos dos caras y no deberíamos de ser así, pero si las tenemos, pues que nos conozcan las dos caras, ¿verdad? En nuestros buenos momentos y en los malos momentos.
Donde no hay diálogo, pues no va a haber convivencia ni va a haber comunicación. Tenemos que aprender a hablar, no gritar, hablar. Cuando gritamos también estamos mal porque no vamos a dejar que los demás acepten lo que les decimos. Obviamente el gritar es síntoma de un complejo de inferioridad. Dialogando, pues arreglamos nuestras diferencias, nuestros malentendidos, siempre y cuando sea la inteligencia y no las emociones las que nos dirijan. Entonces tenemos que actuar siempre con esa inteligencia para ser muy claros, evitar malos entendidos y pues que las cosas funcionen como deben ser. Esto es en las relaciones interpersonales y es algo que sabemos que es muy difícil. Entonces, imagínense ya cuando estamos en una mesa de diálogo o de debate o de deliberación, de reflexión de algún tema en específico en un comité de bioética o de ética de investigación, nunca vamos a poder llegar a acuerdos porque no aprendimos a dialogar, no aprendimos a decir lo que pensamos, sentimos y el porqué de las cosas. Entonces, un propósito práctico que sea en esta actividad es buscar esta semana el momento adecuado para platicar con algún familiar, con alguien que nos sintamos alejados y que queramos acercarnos a esas personas. ¿Ya? Bueno, creo que esto es todo lo de esta presentación. Entonces, vamos a ver, por ahí les mandé, no sé, un artículo que habla de esto, de la importancia del diálogo. No sé si lo tengan ya. A ver, ¿quién me dice de los artículos que les mandé si tenemos la importancia del diálogo en la deliberación bioética? Algo así se llama el artículo. A ver, vamos viendo. Participantes, déjame abrir. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia en estos temas? La presentación de las ya la mandó. ¿De las qué, perdón? ¿De las virtudes? Ajá. No creo, a ver, creo que no. Creo que mandé artículos y nomás les mandé una presentación, la de la bioética en la edad moderna, ¿no? Ajá. Y nada más eso. Bueno, déjame ver. Nos queda tiempo para buscar a ver si está ese artículo, déjame ver. Tengo aquí una serie de artículos interesantes sobre el diálogo en la familia. El diálogo, una expresión en 3 fases. Pues que también si usan, se los mando para que tengan material para leer, les va a servir mucho, no más para el curso, sino para la vida diaria. Déjame ver, entonces me voy otra vez aquí a subir a los artículos. A ver, acá tengo. Aquí están artículos varios. Corrientes filosóficas, códigos de bioética.
Este artículo de la bioética como quehacer filosófico se los encargo mucho, se los recomiendo, es importantísimo. Tiene muchos conceptos muy claros. Es de Jorge José Ferrer, un gran bioeticista latinoamericano que pues nos ha cambiado muchos de los conceptos de la bioética en Latinoamérica. Entonces, es un excelente bioeticista que nos va a dejar muchas enseñanzas. Bueno. Bueno, viene después. No les mandé, o sea, si les mandé, no me acuerdo. Voy a revisar si les mandé ya una serie de videos que hablan de la problemática que tenemos ahorita viviendo y que siempre ha existido en relación a pues el conflicto de intereses de las escuelas de medicina con lo que promueven las transnacionales. Conceptos de bioética, creo que ya la vi. No. Bueno, entonces si ya entramos, ya vimos esto, básicamente vamos a entrar de lleno a una presentación de lo que es la bioética global. Tiene varios conceptos. Bueno, ese es otro, déjame. Voy a compartirles otra presentación de lo que habla de la bioética global, que trae unos conceptos ya muy definidos, muy claros, que me gusta que todos conozcamos y están en la misma frecuencia. Creo que ya la están viendo, ¿no? Bueno, este es otro bioeticista, Justo Sanier. Si ustedes se dan cuenta, esta presentación es del 2010, tiene prácticamente 10 años, ya más de 10 años, y sigue siendo vigente para todos los conceptos que aquí vamos a revisar. ¿Sí la están viendo ya, jóvenes? ¿Sí? Ya se ve. Perfecto, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con la bioética global? ¿A qué se refiere con esto? Estamos en un mundo de globalización, en un mundo donde pues tenemos que estar aceptando lo que pasa en todo el mundo. Tengo la oportunidad de comentarles que el fin de semana estuve en un congreso el primer congreso internacional de medicina integrativa. No me acuerdo si les platiqué hace 8 días que iba a haber ese congreso. Ni les mandé la liga ni nada porque tenía un costo de 1,000 pesos entrar al congreso y pensé yo que pues, no era el objetivo de la materia bioética conocer esto, pero ahora que ya fue el congreso y hablando de lo que es la globalización de todo esto, pues nos damos cuenta de que la sociedad actual del conocimiento, de la información y de la complejidad impone una bioética global. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo?
En el Congreso, medicina integrativa, se habla de, anteriormente conocíamos muchas áreas de la medicina como medicinas alternativas, entre ellas, por ejemplo, la acupuntura, la homeopatía, por decir algunas, hay otras, pero bueno. A raíz de todo esto que estamos viviendo con la pandemia y los manejos para la misma, pues se han dado varias corrientes donde... caray, ya se me está avisando que eso está acabando la batería. Déjame conectar mi máquina. Pero no te enamores que algo muerto. Así como dice Carla, que ella lloró, le lloró muchísimo. A ver. Ya ves, sí, la chimosa. Ahorita mismo, no es que tan chimosa. Ya eres. Creo que, bueno, entonces, yo me quedé sorprendido con la idea que uno ni conoce, la verdad, ni idea tenía yo de varias de ellas. Y obviamente tenemos que aceptar que nosotros no somos los dueños de la verdad absoluta. La medicina no es la medicina tradicional occidental que conocemos nosotros nada más, sino que hay muchas, muchas áreas de la medicina que a fin de cuentas, por eso se llama COMUSAB, de conocimiento, tienen que aceptar pues, de todo tipo de creencias y de corrientes para aceptar tales o cuales tratamientos. Entonces, pues tenemos que aprender a respetar. Está pasando y les decía yo que esto surge a raíz de que en esta la acupuntura se está usando para tratar y corregir eso de la pandemia, el coronavirus, el COVID. Van a decir como eso y muchas otras áreas y el conocimiento que nos están llevando a tenemos que aceptar que no somos los únicos ni los mejores, porque para todo hay gente en este mundo. Entonces, saber tener presente siempre con debido respeto a todas las corrientes de conocimiento. Pero por eso aquí dice también que se requiere una bioética global. En la sociedad del conocimiento, que fíjense bien, de este autor, Heidegger, en 1953, hace ya más de 60. Él mismo decía ya desde ese entonces, en ninguna época había acumulado tanto conocimiento y tan diverso sobre el hombre como la nuestra, 7 años. Pero dice que ninguna época también logró presentar su saber acerca del
hombre de una manera que nos afectara tanto. En la medida que más conocemos, una gran cantidad de lo que es el ser humano, y día con día no nos conocemos, ¿verdad? Es lo mismo que decíamos de la pareja, y sea, nadie conoce a otro que vive con él, pues yo les diré que no, bien, ni aún viviendo con alguien, lo conoces. Y si realmente para conocer a alguien que, que haya esa apertura de diálogo y de franqueza y de honestidad para decir qué soy, cómo actúo. En época están empezando a querer con oso porque dueños de las redes sociales, si no están de acuerdo y no piensan como alguien, no piensa como y te quitan hasta tu liga o tu cuenta de Facebook o de WhatsApp o de lo que sea, como le hicieron al universo. Tan simplemente que lo bloqueó y lo congeló y le quitó sus cuentas de redes sociales para que ya no pudiera, según ellos, estar diciendo sandeces, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a juzgar qué cosa está bien o qué cosa no está bien de lo que se externa? La libertad de pensamiento debe ser siempre clara, o sea, debe dejarse externar lo que pensamos. Entonces, obviamente, pues sabemos muy poco sobre lo que es el hombre y tenemos que ir implementando pues, formas, sistemas de conocernos. Dice aquí que si somos aprendices de brujos, hay tanta situación, como dice aquí, tenemos conocimiento y poder para cambiar nuestra constitución biológica. Sin una idea y sin una visión más clara acerca de quién es el ser humano, vamos a entrar y permanecer en la oscuridad de una selva moral, decía ese otro bieticista peregrino. Entonces, él dice, en la oscuridad de una selva moral, no hay una brújula que nos guíe, nos vamos a internar en una selva sin tener quien nos vaya abriendo camino. Esto lo dijo desde el 2006 este autor, este bioticista. Hace prácticamente ya 15 años que hizo ese comentario. Entonces viene Potter en el año de 1976, que nos habla del puente hacia el futuro, que ya llegó, en donde él hablaba del puente que se tenía que establecer entre las ciencias y las humanidades, y entonces surge porque la ética y la ética es una disciplina filosófica que analiza el hecho moral, analiza y opina desde el poder ser, y la moral analiza y actúa desde el deber ser. Entonces hay que también saber diferenciar lo que es el poder ser, lo que es el deber ser. Son situaciones a veces muy complejas. ¿En qué momento estoy en un terreno y estoy en otro? Porque hay gente que el concepto de ética o moral dicen que es lo mismo, que lo que cambia nada más es el concepto de la etiología de la palabra. Uno es ethos, a fin de cuentas traduce costumbre, y mor moris también es lo mismo, traduce del latín costumbre. Entonces, ethos y mor moris es lo mismo, desde el punto de vista de concepto, desde el punto de vista de definición, es a fin de cuentas una costumbre. Son las costumbres que el ser humano tiene o se ha arraigado a través del tiempo. ¿Cómo surgió pues la bioética? Surge y se limita en un primer momento al ámbito de la práctica médica. Ya les decía yo que como que los ojos de la humanidad estaban puestos en el área médica y los tenían perfectamente bien eh, pues captados, bien capturados y querían de alguna manera decirnos cómo tenemos que actuar. Entonces obviamente pues no es tan fácil que alguien venga y nos diga cuáles son los lineamientos y cuáles son los actos que debemos aceptar y como buenos y cuáles son no tan buenos o cuáles son malos de plano. Entonces, nos enfocan al área médica, en la práctica médica y se aplican las técnicas de mantenimiento de la vida en terapias intensivas, cómo debemos actuar, a la experimentación con seres humanos, a los dilemas que surgen de los avances tecnocientíficos que se van deponiendo en pos de la prolongación de la vida. O sea, todo eso
pues se enfocaron a nosotros en el área médica y como que todos los demás se quedaron cortos, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué nomás a los médicos y a las áreas de la salud nos quieren poner límites y reglas para cómo debemos actuar? Todo mundo en este mundo, valga la redundancia, pues tenemos que tener muy claro cuál es la línea de pensamiento que debemos seguir y cómo debemos actuar. ¿Cuál es ese objetivo puente que decían los bioeticistas desde Potter? Humanizar el uso de las aplicaciones tecnocientíficas, respetando la dignidad humana, ya decíamos, eso es fundamental, y la vida en su más amplio sentido. Tenemos que saber respetar, es un concepto tremendo que cómo nos cuesta a veces respetar a los demás en su forma de ser, de pensar, de actuar. Y entonces podemos buscar esa equidad social, empoderar pues al ciudadano social en sus derechos y en sus deberes, teniendo siempre de una forma tremenda, y al igual que dice, como el universo después del Big Bang, en la teoría del origen del mundo, la bioética también comenzó a expandirse y alejarse rápidamente de su punto de partida, centrado en la medicina hacia la área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud como un proceso individual, social, social, histórico, cultural, todas las esferas de la vida. Y tenemos que saber, señalaba que la supervivencia de la especie humana dependía de una civilización decente, sustentable, basada principalmente en el desarrollo de un sistema ético global. Entonces, desde aquí se van a dar cuenta de lo difícil que es todo esto, en el sentido de que ponernos de acuerdo en tantos temas, en tantos conceptos, no es tan fácil, no ha sido fácil. Hay quienes defienden una corriente filosófica, una filosofía de vida, y hay quienes la atacan. Entonces, tenemos que llegar a consensos y acuerdos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos queriendo ser y queriendo vivir. Entonces Potter pues vuelve a concebir a la bioética como un sistema ético, moral, basado en conocimientos científicos, en valores humanos que acuerden entre las diferencias del ser humano. El ser humano considera que debe aceptar su responsabilidad por la supervivencia de la especie humana, y tanto desde el punto de vista biológico como cultural, en convivencia respetuosa con la naturaleza. Tenemos que saber ser responsables. Nos vamos a ver más adelante ahorita que la ética o la bioética de la responsabilidad es fundamental. Antes de todo esto surge, o a la par de Potter, surge el principialismo, o sea, los 4 principios fundamentales de la bioética, que eran el buscar el beneficio de los demás, el no dañar, primero no dañar, en el área médica es fundamental, no hacer daño. Y luego ya vienen otros 2 que son respetar la autonomía de las gentes, que cada quien tenga el derecho a elegir, a aceptar hasta sus tratamientos y lo que se pretende hacer con ellos. Para no ir tan lejos, yo ahorita les platico, comento que mi suegrita está en su casa con COVID, enferma de COVID, pues severo, está con una hipoxia muy, muy marcada. El internista que nos echó la mano a valorarla dijo que como tiene saturaciones por abajo se van hasta 70 y luego sube a 80 y luego se nos baja. Hace rato me hablaban para decirme que tenía una saturación de 57, pues me dijo el internista, debe estar internada y intubada. Una viejita de 84 años, ¿ustedes creen que iba a aceptar? Pues ella no quiere, no acepta, no quiso ir al hospital para empezar. Los hijos, todos platicaron y dijeron que no, que llevarla al hospital, y si la llevaban al hospital y la intubaban era no volverla a ver, era despedirse de ella, iba a morir en una sala de terapia intensiva, sin que permitan estar a los familiares con ella. Total, esa es autonomía, respetar
la autonomía de los pacientes, que ellos decidan si quiero o no quiero aceptar tal o cual hecho, tal o cual acción para el manejo que me van a dar. Entonces, todo eso es fundamental para poder saber. Y el otro es, decíamos, el beneficio, la beneficencia, la no hacer daño, la no maleficencia, la autonomía, la justicia. Son los 4 principios fundamentales de ese principialismo de bioética, que tiene sus deficiencias, obviamente. Hace 40 años, 50 años que surgió, pues obviamente tenía otro concepto de vida, estaba en otras circunstancias, y a medida que ha pasado el tiempo, se le han encontrado pues varias situaciones de errores y de defectos, y ya no es el principialismo lo que se creía que iba a ser fundamental para la toma de decisiones bioéticas. Entonces, ese sistema moral basado en los conocimientos científicos y valores se acuerdan de las diferencias, considera que el ser humano debe aceptar su responsabilidad. Entonces, una ética o bioética de la responsabilidad es fundamental. Vamos a ver por qué. Potter se imagina esa transdisciplinariedad en las ciencias de la vida y las humanidades, generando ese puente entre las ciencias y las humanidades para poder reflexionar sobre el uso y las aplicaciones de los conocimientos tecnocientíficos para el bienestar humano en un ecosistema en equilibrio integral. Piensa en una bioética de micros, o sea, de personas, que se extiende hacia lo macro, que de ahí surge la bioética global. Y obviamente, bueno, pues dice aquí, como la bioética ya decíamos que es una ciencia de reflexión, de deliberación, pues de debates y de consensos, o sea, analiza dilemas y conflictos que se van a interseccionar por varias líneas y varios conceptos y varias disciplinas. Entonces, esas disciplinas científicas o novedades científico-tecnológicas, la interdisciplinaridad dialógica y argumentativa no vinculante que genera impacto sobre la vida humana, animal, vegetal, actual y futura. Y si tenemos nosotros a veces posibilidades de aceptarla y de integrarla y de vincular todo, ¿no? Para que podamos tener en cuenta todas las corrientes de pensamiento. Entonces, pues surge pues el hecho de saber, y por eso dice aquí, ¿a qué se refiere la ética o bioética global? Dice, la bioética, por ser ética, es una práctica social que como tal busca ayudar a concretar proyectos de vida feliz, insertados en un ámbito de bien común social. Cuando hablamos de todos esos conceptos, a veces sabemos que hay partidos políticos que tratan de apropiarse de estos conceptos y decir el bien común, por ejemplo, un partido que habla de que la búsqueda es del bien común. Pues sí, desde el punto de vista ético está bien, pero realmente deja mucho que desear el que yo profese o quiera que todo el mundo profese lo que estoy diciendo, porque a veces lo tengo como un concepto que se oye muy bonito, pero a fin de cuentas ni yo lo practico, o sea, yo como partido. Entonces, rayan en lo, ¿cómo diremos? Pues que son pues, corrientes que pretenden hacernos creer que ellos sí son muy éticos, muy morales, muy buenas personas, ¿no? Entonces, ese campo de análisis de los dilemas, de los conflictos bioéticos, hoy se ha extendido al área médico-biológica o del área médico-biológica al área social. Entonces, hay 3 niveles, dice aquí, el nivel micro, el meso y el macro. Micro es conflictos entre personas. El nivel meso, dilemas entre sociales se surgen, y lo que es macro, de lo mínimo a lo máximo. O sea, ¿qué dilemas son los que como se deben de ventilar como abusos tecnológicos o de un modelo mercantilista deshumanizante que tenemos que considerar? Realmente podemos llevar a los conflictos entre las personas a que se haga un dilema planetario por abusos tecnológicos. Por ejemplo, lo del medio ambiente.
es algo que nos atañe a la gran mayoría de las gentes, entonces por eso es un nivel de macro, entonces ese es un dilema del planeta. ¿Cómo tenemos que hacer y actuar para cuidar el planeta? Porque ese nos atañe a todos. Entonces no es un conflicto nada más entre personas, es un conflicto entre las naciones. ¿Por qué? Porque se han caído en abusos tecnológicos o de modernidad que no siempre nos dejan actuar de una forma correcta o adecuada. Por eso se tiene que hablar de esa bioética global. Creo que con esta diapositiva aquí lo vamos a dejar porque ya es tiempo. Entonces les voy a mandar las presentaciones de lo que vimos el día de hoy para que también vayan haciendo su acervo en sus archivos para que puedan ir revisando todos los temas, ¿ok? Hasta aquí alguna pregunta, alguna comentario, sugerencia. Me voy a prisa, yo se los digo, porque como se darán cuenta son muchos temas y el tiempo de clases es poco, entonces tenemos muy limitado el número de horas para tanta información, pero sí queremos darle cuando menos una pincelada a todo esto para que, pues, como tenemos que incluirlos en el examen, los temas, pues alguna pregunta o dos de todo lo que hablamos a veces se va a hacer y se va a llevar en cuenta. Entonces, hasta aquí alguna pregunta o comentario. ¿No? Bueno, terminamos 26 participantes de 28. Me faltaron uno porque a fin de cuentas llegamos a estar 27. Entonces, ¿quién será el que no estuvo? Está difícil adivinar. Me gustaría pasar lista a todos. Somos 25, me dicen a Paola. Ah, pues entonces estamos todos. Entonces pongo su asistencia a todo el grupo. Ok. Pero pues si no hay, ya se cambiaron de salón a los niños. ¿Y por qué fue el cambio? ¿Quién me puede decir? A ver, qué mala cara veían como para cambiarse. Por el horario, dice aquí Ana Paola. Bueno, ni hablar. Cada quien se acomoda como puede y adelante, ¿eh? Que sea para bien. Entonces, si no hay más, nos vemos la próxima semana y damos por concluida nuestra clase de hoy. Muy buenas tardes a todos, que les vaya bien.